Muchas gracias. Queremos agradecer su presencia, que hayan respondido a la convocatoria de este curso, el primer curso que se va a presentar aquí en el exconvento de Culhuacán, Revisiones de la Historia. Para nosotros es importante que ustedes respondan con su participación, que vengan y que acudan para todas las propuestas de proyectos que se realizan en este lugar. Quiero presentarles al panel que ahorita nos acompaña. En primer lugar, les quiero presentar a la licenciada Miriam Hernández, directora de aquí del Centro Comunitario Culhuacán, que siempre ha apoyado todos los eventos que proponemos con la finalidad de difundir y divulgar las instalaciones de este maravilloso lugar. Se los presento, es la licenciada Miriam. Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia del maestro Luis Barjau Martínez, director de Estudios Históricos. Gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Así como al maestro Sergio Hernández, a la maestra Carmen Mendoza, por su empeño y dedicación para coordinar este curso. A todos los asistentes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del exconvento de Culhuacán, en coordinación con la Dirección de Estudios Históricos, les da la más cordial bienvenida al curso Revisiones de la Historia, esperando que este curso sea enriquecedor para todos los asistentes. Gracias por su interés y por acompañarnos durante estas sesiones. Gracias. También nos acompaña el maestro Sergio Hernández, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, que también nos puede decir unas palabras. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida por su interés. Me decía Carmen que ha habido muchas propuestas para tomar este curso de historia, lo cual nos da pues mucho gusto. No es la primera vez que la Dirección de Estudios Históricos colabora con esta institución. Hemos preparado este curso junto con este museo, con la idea de dar una visión general de la historia de México a partir de ciertos temas. A partir de estos temas vamos a tratar de dar esta revisión general y bueno, vamos a iniciar hoy con una ponencia excelente del maestro y de nuestro director de la Dirección de Estudios Históricos, Luis Barjau. Entonces, antes de que yo lo introduzca, le doy la palabra a Carmen, quien nos va a dar algunas palabras. Pues para nosotros es un gusto presentar al maestro Luis Barjau, director de la Dirección de Estudios Históricos, quien nos honra con su presencia para inaugurar el curso de Revisiones de la Historia, además de que va a dar inicio con una conferencia que se titula Cactus del Sacrificio, pero primero quisiéramos escuchar unas palabras para que dé por inaugurada este curso Revisiones de la Historia. Bueno, muchas gracias aquí al exconvento de Culhuacán, a su directora, por invitarme a este excelente lugar tan entrañable y profundo. Y me da mucho gusto que este curso ya tiene varios años y ha tenido mucho éxito y es de gran importancia para la revisión de nuestra historia de México. Juntos, el convento de Culhuacán y la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología, que organizan este primer curso de Historia de México, con el objeto, como se llama el propio curso, de revisar su historia, dar un panorama general de la historia del país, con una visión de análisis para comprender el presente que vivimos y quizá responder a la pregunta ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Este curso tiene la intención y la osadía de hablar de toda la historia de México desde la etapa prehispánica hasta los hechos más recientes de nuestra historia. Dicho lo siguiente, a mí me corresponde un tema que titulé Cactus del Sacrificio, pero en realidad es
pues es un título metafórico, es sobre la fundación, la migración y la fundación de México Tenochtitlan, 1325, y con la advertencia siguiente: la información que tenemos sobre la migración y sobre la fundación de la ciudad antigua, México Tenochtitlan, tiene características especiales que debemos tomar muy en cuenta para entrarle a la discusión sobre el problema, ¿no? Una de esas características es que la información que hasta hoy nos llegó es una información recabada del mito, porque no existía la escritura gramatical en la antigüedad mexicana, de tal manera que el mito, como todos sabemos, es un fenómeno oral, o sea, es una especie de leyenda que se va contando con objeto de grabar la memoria y tener las nociones del pasado remoto, ¿no? Entonces, sobre el mito tenemos esa prioridad. Vamos a hablar sobre cuestiones de mitología. Algún especialista, un mitógrafo contemporáneo, dijo que, muy al revés de lo que se decía de manera popular sobre el mito, que era equivalente a la mentira, decía, y nosotros hasta la fecha decimos, no, eso no lo creo, es un mito. Pero este investigador decía, al contrario que eso, el mito, decía, es la verdad verdadera. ¿Por qué? Porque es una leyenda que se cuenta sobre las primeras ideas de los hombres, sobre los primeros hechos de la historia de un pueblo, y por eso es el origen de la verdad de la historia de cada país, ¿no? Y nuestro país quedó nombrado, curiosamente, con el nombre de México. Es una cosa muy extraña. Y la ciudad se debió haber conservado su nombre de México Tenochtitlan, pero no se conservó. Se conservó el genérico de México, no solamente para la ciudad, sino para todo el país. Y ahora ya se está pugnando por quitarle a la ciudad el nombre del DF y dejarle la Ciudad de México. Bueno, eso lo compartimos con varias culturas antiguas muy importantes. Por ejemplo, Roma se llama por Rómulo, que es también parte de la mitología romana, del mismo modo que nosotros llamamos México por los mexicas, y los mexicas por Mesitin, según Sagún, que es la fuente más, digamos, una fuente de enorme importancia para considerar el origen de México, ¿no? Y Mesitin, de donde viene México, el co, es, como saben, muchos de nosotros sabemos, el co es un locativo, quiere decir lugar de los mexicanos. México, lugar de los mexicanos, con el co final. Y lugar de los mexicanos. ¿Y los mexicanos quiénes eran? Eran los de Mesitin, los de una deidad originaria que se llamaba Mesitin. Sagún decía que venía de Mesitin, Mesitli, conejo o liebre. Y bueno, primero la primera partícula es Metl, del maguey, entonces sería liebre del maguey el nombre de esta deidad, una deidad de origen vegetal, como son todas las deidades más antiguas del mundo, son deidades vegetales. Dice también el especialista que antes cité, que era Mircea Eliade, que los dioses vegetales originales estaban adentro de un árbol originalmente, y que después los grandes momentos de cambio de la deidad, el dios se salía del árbol y se situaba en otra parte. Así nosotros tuvimos también en el maguey, tuvimos deidades, y esta deidad
era la primera deidad conocida de los mexicanos, que era este Mesitim que les he citado. Otra peculiaridad del mito, y en el caso de México es particular, es que no la escribieron los indígenas, sino que aunque sí la escribieron también, pero sino que la escribieron los cristianos españoles. Entonces, ahí hay una diferencia a considerar. No es lo mismo que yo cuente mi propia historia, porque si la cuento voy a decir que soy un genio, ¿no? A que la cuente otro que puede decir que soy un tonto. Entonces, la historia mexicana fue contada originalmente, fue escrita, porque no existía la escritura gramatical, existía una escritura pictográfica que tiene una limitación respecto de la expresión de las ideas. Con una pictografía es difícil describir ideas. Las ideas se describen con una escritura alfabética. Entonces, esta escritura alfabética apareció aquí con la llegada de los españoles y con el español, una lengua romance, en cuyo molde se insertó el náhuatl. Y así se empezó a escribir el náhuatl en este casillero de las lenguas romances en el español. También hubo reportes en francés, en italiano, en latín desde luego, pero obviamente predomina los reportes en español, y estos reportes son las crónicas, y las primeras crónicas son la de los testigos de la conquista, que son Hernán Cortés en primer lugar. La crónica de Hernán Cortés es una de las más completas que se escribieron en el siglo XVI, y luego está la de Bernal Díaz del Castillo, y después está la de Andrés de Tapia, y luego está la de Aguilar y algunas más. Hay por ahí un conquistador anónimo cuyo nombre nunca conocimos, que se supone que era un acompañante, un soldado de Hernán Cortés también, y que dejó una pequeña crónica, una curiosa crónica referida más bien a los alimentos que usaban los grupos indígenas en el siglo XVI. Pero bueno, ya en conjunto, y luego vinieron las versiones de los indígenas ilustrados, de la casta de los señores y de los sacerdotes que aprendieron español y que ya fueron pues prácticamente cristianizados, ya eran como españoles prácticamente, ¿no? Y que escribieron ya en náhuatl con caracteres del romance, con caracteres del español, y que dejaron sus crónicas. De todos modos, con ellos se puede hacer una salvedad, y con ellos podemos tener, digamos, un estilo diferente de las crónicas del siglo XVI, porque de todos modos eran gentes, hijos de indígenas, creados en el mundo indígena, y además de los señores que conocían el mundo y sobre todo la religiosidad a fondo. No olvidemos que la religión de nuestro pasado más antiguo pues era una religión politeísta, y una religión prácticamente su conocimiento, lo que sería una teología, estaba más bien confinada al conocimiento de los grandes sacerdotes, y el pueblo en general tenía una participación distinta, un poco más lejana de los conocimientos religiosos, y aún más la mujer. La mujer tenía una participación al revés que en el mundo cristiano, donde la mujer hasta la fecha, y particularmente hoy, la mujer es más cercana a la religiosidad católica. En el pasado mexicano era al revés, la mujer estaba un poco lejos del conocimiento profundo de la religión, y participaba en danzas, participaba
comidas, en ciertos rituales y fiestas, pero no tenía el conocimiento profundo de los dioses, de las características de los dioses y de los grandes contenidos teológicos de la religiosidad. Por eso esto explica por qué la Malinche en el sureste de México, en Tabasco, en Centla, Tabasco, se adhirió tan fuertemente a la religión cristiana, porque nada menos que tuvo por primera vez la oportunidad de meterse en un pensamiento religioso, que no es cualquier cosa, porque todo el mundo tiene una relación con la religiosidad, hasta aquellos que se dicen ateos tienen una relación profunda con la religiosidad. Entonces, para la Malinche, entrar en contacto por primera vez, se puede decir, en su vida con una religión, fue un evento extremadamente importante, y se quedó ahí con los españoles. Se pudo haber escapado, como se escaparon otros rehenes que tuvieron los españoles entre recopilados de los mayas, y que en el momento de la primera pelea de Hernán Cortés salieron huyendo, dejaron sus ropas españolas que ya habían vestido, las dejaron colgadas en una palmera y salieron huyendo. La Malinche pudo haber hecho lo mismo también, pero no lo hizo. Bueno, pero me salgo del tema. El asunto es que se dice entonces, a través de los mitos, con las salvedades que ya hicimos, que los mexicas salieron de Aztlán, de ahí el nombre de aztecas. Salieron de Aztlán y de Chicomostoc. Chicomostoc se imaginaba como 7 cuevas cercanas a Aztlán, y de estas 7 cuevas salieron otro tanto número de tribus hacia la peregrinación, hacia el centro de México. Ahora, ¿por qué peregrinaron? Esta es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Pero las fuentes, tanto las indígenas como las españolas, empiezan ahí en Aztlán. Pero en Aztlán ya habían vivido siglos los grupos indígenas, y la historia anterior no la conocemos. La historia anterior no sabemos nada. Algunas fuentes, como una que se conserva en francés, traducida al francés y perdido la versión original en español, la Histoire du Mexique, que la conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, narra lo que sería una etapa anterior a Aztlán, pero se refiere nada más a cómo aparecieron los dioses, pero no hay nada más de historia. Entonces, observando la migración, ¿qué podemos suponer? Podemos suponer la certeza científica de que hubo un desplazamiento del norte a través del estrecho de Bering, pero en etapas neolíticas, y que venían hacia el sur en persecución de los animales, en persecución de tierras fértiles de donde vivir. Entonces, suponemos que se creó una tradición migratoria y que se estacionó esa tradición a un cierto punto en Aztlán, y que después, quién sabe por qué razones, se reanudó la migración. Y esa migración de Aztlán al centro de México, según Chimalpain, duró 264 años, casi 3 siglos, bueno, un poco más de 2 siglos, 2 siglos y medio. Pero ahí hay otra particularidad, porque la migración no fue continua, sino que se iban parando en ciertos lugares y se estacionaban en esos lugares, rehacían su templo original de Aztlán, entraban al cultivo, se volvían sedentarios y volvían a partir, y entonces se volvían a ser seminómadas. Entonces ahí hay una particularidad muy interesante. Era un grupo que era por temporadas sedentario y después por otras temporadas seminómada.
ahí hay una singularidad ya del antiguo pueblo mexicano, ¿no? Esta alternancia tan rara, porque en otras latitudes, bueno, el hombre migrante a un cierto punto conoce la agricultura y se estaciona y ya olvida los hábitos del nomadismo. Acá no, acá se volvía otra vez, hasta que llegan al centro de México. Ahora, ¿cómo llegan? Tienen, como decía Sagún, esta primera deidad, cuya certeza de la existencia de esta deidad, porque otras fuentes dicen que no eran ellos, sino otros dioses que voy a mencionar después. Esta deidad tiene las raíces del nombre de México, y eso la certifica. Y este es Mesitin, como dije antes. Mesitin, a un cierto punto, se vuelve Huitzilopochtli. Aquí hay una particularidad religiosa. Bueno, también existió en el cristianismo, aunque de otro modo, ¿no? Y es que primero el hombre se vuelve Dios a un cierto punto. Es decir, el hombre se vuelve un guía, se vuelve un hombre importante, vamos a decir con una palabra taína, que se vuelve un cacique, y después se vuelve un Dios. Se vuelve un Dios siempre y cuando tenga una misión importante. En el caso de la migración, era el guía de la migración. Era el teomama, se le llamaba así, el teomama de la migración. ¿Y el teomama quién era? Un sacerdote que interpretaba las instrucciones del Dios. Y el Dios, ¿qué es lo que decía? Ustedes tienen que migrar hacia el sur. Por eso Huitzilopochtli, cuyo animal representativo es el colibrí, y Huitzilopochtli quiere decir colibrí del sur, o sea que tiene como misión ir al sur, siempre al sur. ¿Por qué al sur? Pues son las tierras fértiles, desde el Neolítico hasta acá son las tierras fértiles. Entonces los grandes grupos migraban buscando el mejor lugar, y desde un principio, porque hubo varios guías en la migración, hubo como 60 y tantos guías en la migración. Si duró tantos años, tantos siglos, pues tiene que haber habido muchos guías en esta migración. Huitzilin, que era un teomama, Huitzilin era el teomama de Mesitin, y a un cierto punto, por eso de Huitzilin viene Huitzilopochtli. O sea, Huitzilin se transforma en Huitzilopochtli. Y el Dios que dice, tienen que migrar hacia el sur, tienen que encontrar el lugar ideal, se tienen que instalar en ese lugar y dominar todo el entorno. Ellos ya sabían que aquí había gente que había migrado muchos siglos antes que ellos. Finalmente los mexicas son los últimos migrantes de esa tradición de migración del norte. Y entonces traías esa instrucción divina. Pero aquí hay una curiosa relación, que es, si uno hace comparación con otras culturas, igual que el templo de Apolo, igual que el mundo griego, el dios le dice a sus sacerdotes, le dice sus instrucciones, le dice, migre hacia el sur, se instala y va a dominar todo el entorno, porque el destino de ustedes es un destino imperial de someter a todos los pueblos. Esta es la misión principal, y yo diría la pasión del mundo mexicano antiguo, el dominio del entorno, cosa que hacen en menos de 200 años, igual que los gringos. En menos de 200 años dominan de un mar a otro, dominan hasta el Golfo, dominan hasta Coatzacoalcos, a la frontera con el mundo maya, pero ahí había una pared, ¿no?, con el mundo maya, y dominan
hasta Oaxaca por el sur y todo el centro de México, con algunas excepciones como los tlaxcaltecas y los michoacanos, que estaban organizados de tal modo que no podían los mexicas con ellos. Ahora los mexicas, ¿cómo es que se hicieron tan poderosos? En primer lugar eran guerreros, tremendos guerreros, y en segundo lugar su vocación guerrera la administraban perfectamente bien de un modo político y diplomático, y sometieron a Texcoco y a Tacuba, hicieron una confederación, en el pasado sería una confederación de tribus, una fratría, así se llamaba. Y una vez unido con los más poderosos como eran las gentes de Texcoco y las gentes de Tacuba, ya eran invencibles, absolutamente invencibles. Y entonces dominaron a las gentes de aquí, a las gentes de Culhuacán, porque Culhuacán finalmente les permitió a los mexicas, perdón, vivir arrimados en un pequeño lote por un lugar cercano aquí que se llamaba Tizapán. Y después los mexicas decidieron fundar en el lago, ya con su mitología cósmica o solar, ¿no? Una mitología que decía, fundarán en un islote donde encuentren un águila devorando su alimento. Ahí las fuentes dicen que era un pájaro, muchas fuentes dicen que era un pájaro lo que comía el águila, y otras dicen que era una serpiente. En el Códice de Durán aparece una serpiente, pero en otros documentos aparece siempre un pájaro, y en las fuentes escritas aparece un pájaro. Dice, el águila estaba ahí y estaba rodeada de plumas preciosas de los pájaros que se comían, que era su alimento. Bueno, como estamos en el mundo de los mitos y estamos en el mundo de los símbolos, tenemos que el alimento del águila es o serpiente o pájaro. Y si registramos las categorías de los dioses antiguos, ¿qué dios era un serpiente pájaro? Pues era Quetzalcóatl. Era Quetzalcóatl. Entonces aparece la imagen que conservamos hasta hoy en la bandera nacional del águila sobre un nopal devorando una serpiente. Bueno, ya me pasé en el hilo del discurso, porque yo me propuse con esta investigación, ya que está contada por muchas fuentes, de repente el cuento se aborda desde diferentes pasajes, y este abordar por diferentes pasajes contrae la confusión del relato. Entonces yo me propuse con esta investigación encontrar una secuencia lineal narrativa del mito, y entonces empieza desde Aztlán, y encontramos que a lo largo de la migración varios fenómenos. Uno de ellos que llama mucho la atención es el abandono. Los mexicas abandonaban. Por ejemplo, llegando a Michoacán, en el lago de Pátzcuaro, cuando se bañaba un grupo de mexicas en el lago, el dios le indica a su sacerdote que los abandone ahí y les esconden las ropas para que no los puedan perseguir. Los abandonan ahí. En otro lugar abandonan otro grupo. En Malinalco abandonan a la hermana del dios, la hermana de Huitzilopochtli, Malinalxóchitl. La abandonan porque aquí las razones están escritas por españoles, y dicen porque era nigromántica y bruja.
se transformaba en animales, pero esto bien leído, bien interpretado, ¿qué quiere decir? Que era una mujer que estaba metida en la religiosidad, era una especie de sacerdotisa, y entonces en ese punto de la migración los mexicas deciden apartar a las mujeres del culto religioso. Por eso antes dije que la mujer tenía poco conocimiento de la religiosidad antigua. Y esa fue una interpretación de Orozco y Berra. Desde luego no hay manera de comprobarla y tenemos que conformarnos con esa idea como que es una hipótesis de que abandona. Pero el hecho es que sí abandona Huitzilopochtli y su gente, abandona a la hermana, a su hermana. León Portilla dice que Malinalxóchitl era la misma que Coyolxauhqui, y Coyolxauhqui sabemos que es la luna, y de Huitzilopochtli sabemos que su animal representativo, aparte del colibrí, es el águila, es el sol, es un dios solar, y Malinalxóchitl y Coyolxauhqui son deidades femeninas lunares. Entonces, ahí ya la religiosidad, a ese nivel cosmológico, tenemos que entender que es la lucha del sol, o sea, del día, con la noche. Entonces es la lucha del sol con las estrellas que aparecen en la noche y la lucha del sol con la luna. ¿Por qué es así? Si nosotros vemos, a ver si podemos ver el calendario azteca. Ahí está el calendario azteca. Los cuadretes del centro del calendario azteca, en la parte superior derecha tenemos a Tezcatlipoca como el dios de las montañas, el centro de la tierra, el corazón de la tierra. Y en el cuadrete de la izquierda superior tenemos a Ejecatl, que es Quetzalcóatl, en su versión del viento. Ahí hay una cosa muy curiosa. Estos son dioses, otra vez se repite el mismo patrón, son dioses solares y lunares. Tezcatlipoca es lunar porque es el tigre es un animal nocturno y anda en la noche, y además es el corazón de los montes, está en la oscuridad, está en la tierra, mientras que el viento está en el aire y está en el sol. Entonces ahí está otra vez esta constante de la religiosidad antigua, tomada a su nivel cosmológico. Es el sol y la luna, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Y de ahí hay una inferencia intelectual, diría yo, de los grupos indígenas, que es que el día y la noche luchan entre sí. Es decir, el sol lucha contra la noche para aparecer en la madrugada, y aparece, y después lo vence otra vez la noche en la tarde, y esto es infinito. Entonces es una lucha infinita entre esas dos deidades, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Eso está establecido así. La función de ellos es luchar entre sí, como habrían luchado el sol y la luna, como habría luchado el día y la noche. Y entonces, si luchan entre sí estas dos fuerzas, quiere decir que la lucha por consideración de los indígenas, la lucha del sol y la noche, el sol y la luna, produce el movimiento del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí, como ven ustedes en el calendario azteca, los cuadretes, cuando está la figura de un dios en un cuadrete, en la parte superior derecha, Tezcatlipoca, reina durante una edad o un tiempo, lucha con su contrario, le gana a su contrario, y entonces preside la siguiente edad, y así ad infinito, así siempre será, ir cambiando. Pero entonces
lo que se deduce de esto es que la concepción de los indígenas era que la lucha de estas dos fuerzas generaba el tiempo que pasaba. Entonces, esto se reflejó también en el mito de Teotihuacán. En Teotihuacán, ustedes recuerden que primero no había nada, pero estaban los dioses, estaban algunos dioses que escogen a otros dos personajes que también se vuelven dioses, porque se tiran Nanahuatzin y Texistecatl. Aquí hay una cosa muy curiosa de la mentalidad mexicana. Texistecatl era un hombre rico que hacía ofrendas ricas, pero un cobarde, era un temeroso. Curiosa apreciación ética del mundo antiguo indígena. Y en cambio, Nanahuatzin, que le apodaban el bubocillo, era un hombre muy modesto, pobre. Sus ofrendas eran de hierbas, ramas, pero era valiente. Y este es el que se arroja en la pira, sale disparado y se vuelve el sol, y luego, por envidia, el otro, Texisteca, también se tira y sale disparado y se vuelve la luna, pero alumbraban igual los dos, así dice el mito. Y los dioses le tiró un conejo a la luna para bajarla de tono, para que no le echara tanta crema a sus tacos. Sí. Y esto se repite también en el cerro de Coatepec. Coatepec es el cerro de las serpientes. Aquí la serpiente no era un animal nauseabundo ni maldito para el mundo azteca como si lo era para la Biblia, ¿no? En la Biblia hay todo un capítulo sobre la satanización de ciertos animales, la víbora, el alacrán, las arañas, todos estos son animales. ¿Por qué? Porque eran animales peligrosos, entonces se hizo una ideología para apartar a estos animales. Pero acá no existía nada de eso. Acá las ideas del bien y del mal, acá eran totalmente diferentes, no tenían esta precisión y esta definición que tenía el mundo europeo. Pero ahí en Coatepec está Chimalma, que otras fuentes dicen que es Tosi y otras fuentes dicen que es Coatlicue, la mamá de los dioses, la mamá de Huitzilopochtli. Y ahí en Coatepec, recuerden el mito, Tonantzin se embaraza metiéndose yo creo que ahí metió la mano los españoles, porque se mete en el seno una bola de plumas blancas y de eso resulta encinta. Pues es muy parecido a la Anunciación. Son plumas blancas, y de ahí encinta la Virgen María. Bueno, independientemente de las maldades que hayan podido hacer los teólogos cristianos, el hecho es que los hijos de Chimalma, que son los Senson Wisnahua, que son los 400 del sur, que son las estrellas, y Coyolxauhqui, la luna, se indignan por el embarazo de la mamá, porque dicen que es un embarazo ilegítimo. Ahí hay mano negra también, ahí hay mano negra española también. Pero bueno, aceptemos una cosa antes de seguir adelante. Si el mito es una narración oral, y cuando se pone por escrito el mito se vuelve literatura, como el caso de Grecia con Homero. Homero no inventó la Ilíada y la Odisea, sino que escribió unas consejas que andaban volando por ahí en Grecia. Pero en ese momento nace la literatura. Pero acá no fue así. Acá nació, ¿por qué? Porque estaba esta encrucijada lingüística del náhuatl, que no era una lengua gramatical,
y no nace la literatura, y es una tarea pendiente que tenemos todavía los mexicanos, sino que nace la crónica histórica con los españoles, lo cual es maravilloso también, porque finalmente la crónica del siglo XVI, no hay en el continente americano, desde luego los gringos no sueñan con esto, una biblioteca como la que tenemos nosotros, de españoles y de indígenas educados que escribieron en náhuatl, y escribieron en español, y escribieron en latín. Entonces tenemos esta... Pero ya me perdí, ya no sé ni qué estaba diciendo. Ah, no, sobre Coatepec, claro. En Coatepec, en Cinta Chimalma, está ya en su vientre Huitzilopochtli. Van a ser Huitzilopochtli por segunda vez, y dice el cronista, porque siendo Dios hacía lo que quería. Y entonces nace por segunda ocasión Huitzilopochtli ahí. Había un Judas de por medio. Eso es maravilloso, porque ahí a los españoles se les coló también su propia mitología. Había un Judas que le desinformaba a Huitzilopochtli en el vientre de su madre cómo se iban acercando los hermanos que pensaban liquidarlo al dios en el vientre, y a la mamá también. Esto ya parece una tragedia griega de Esquilo, ¿verdad? Y este le va informando, este Judas le va informando a dónde van los hermanos que lo quieren matar, y finalmente nace. Pero Tonantzin es nuestra madre, es la tierra. Finalmente de la tierra nace Huitzilopochtli, que es el sol, es decir, de la oscuridad de la noche aparece el sol y vence a las estrellas. O sea, todo esto es un nivel cosmológico de la religiosidad, aunque tiene otros niveles también. Tiene un nivel simbólico, tiene un nivel militar. El nivel militar es ese que les conté al principio, de la misión, de la migración, para dominar a todo el entorno, todos los otros pueblos. Y no era poca cosa esa decisión mexica, porque llegaron con una mano atrás y otra adelante al Valle de México, y aquí la gente de Culhuacán los había marginado totalmente, hasta que por arte de su conocimiento militar, de guerreros militares los mexicas, y también, como dije antes, también de su argucia política, se apoderan de todo y dominan a todos. Ahora, es un dominio peculiar, porque a diferencia de la esclavitud egipcia o de la esclavitud griega, el dominio de los mexicas era unilateral, es decir, dominaban a otros pueblos por vía militar, pero no había una reciprocidad, no había una compensación, sino era tomar nada más del otro. Por lo tanto, es la mejor manera de crear enemigos dispuestos a volteárseles en cualquier momento, como ocurrió con la conquista de México, porque es impensable que 730 españoles que llegaron muertos de miedo aquí hayan podido vencer a todo el imperio. Lo vencieron con la alianza totonaca de Veracruz, con los tlaxcaltecas, enemigos seculares de los mexicas, con la gente de Acolman, con la gente de Xochimilco, con la gente que se fue volteando contra el mexica, que los había oprimido de esa manera cruenta, de esa manera de un esclavismo unilateral. Finalmente, en la esclavitud antigua, el pobre esclavo era sometido de una manera muy indigna, pero por lo menos le daban algo de comer, algo de vestir y dónde dormirse, ¿verdad? Pero acá no, acá los pueblos se las arreglaban por ellos mismos, y los mexicas nada más llegaban y decían, tú me vas a tributar, a ver qué produces tú, cacao, tantos chiquipiles de cacao, y tú qué haces cerca de Guatemala, plumas, abajo en Chiapas,
plumas, entonces vengan para acá las plumas. Oro, plata, chalchihuites, granos y gente para el servicio y para sus ceremonias y para las ceremonias del sacrificio. Porque yo tengo mis dudas, ¿sabes? Cosas del sacrificio. Si vemos las crónicas, siempre empiezan las crónicas diciendo, ya en el caso de Sahagún ya es impresionante, dice, sacrificaron a 150,000 en una fiesta. No, pues eso no es posible, ¿no? Si los sacrificadores eran sacerdotes, grandes sacerdotes, ni siquiera cualquier sacerdote, eran sacerdotes especializados, eran 3 gatos los que sacrificaban. ¿Cómo van a sacrificar a 150,000? Eso es imposible. Pero fue la punta de lanza ideológica española para justificar la invasión, porque fue una invasión, porque no había una relación previa de guerra, de una rivalidad comercial, no se conocían. Entonces fue una invasión sui generis, pero finalmente son las bases de nuestra historia y de nuestro pueblo. Así ocurrió, no de ninguna otra manera. Y bueno, y en el pasado de otros pueblos hay cosas equivalentes, salvo que aquí hay un fenómeno extraordinario. Los grupos indígenas vivieron aislados durante milenios, sin hablar con otras culturas, solamente entre ellos. Esto es muy interesante, porque algunos filósofos griegos decían, la inteligencia se genera con la confrontación de ideas, con confrontación de costumbres, confrontación de religiones, y de esa manera se piensa más y se adelanta más y se descubren cosas y los europeos heredan la pólvora de los chinos y así. No. Acá no, acá es una isla, el continente es una isla. Durante milenios, ¿cuántos? 10,000 años, 10,000 años, más 40,000 años, la gente aquí. Pero eso también tiene su atractivo. Una cosa es la comunión, la comunicación con el otro, y otra cosa es el ensimismamiento. También es una vía exploratoria. También uno con uno mismo, repitiéndose, puede llegar a cuestiones culturales especiales. Yo no estoy diciendo que es mejor la comunicación, como dicen los filósofos griegos. Yo digo que es una circunstancia histórico-cultural, nada más. Y acá ese fue el caso, el aislamiento, el ensimismamiento, hasta llegar a prefigurar costumbres especiales. Ahora, la unidad de la raza humana no tiene discusión. Aquí se llegó al sacrificio, pero en todas partes se llegó al sacrificio. Solo que en el caso de Grecia no hay testimonios escritos sobre el sacrificio más que el Agamenón de Esquilo. Es el único que hay donde se menciona el sacrificio con más o menos algunos datos. ¿Por qué? Porque ya se había superado eso y otra vez, si yo cuento mi historia, pues voy a decir lo mejor de mi currículum, ¿verdad? Pero si cuento la del otro, cuidado. Entonces, en los griegos hay solamente esa única referencia contenida en una tragedia, el Agamenón. Y en las otras culturas, en Egipto, sí se sabe de los sacrificios. Entre los grupos muy antiguos de los ingleses existía sacrificio, entre los grupos nórdicos de Europa existía sacrificio. En toda la especie humana existió el sacrificio. ¿Por qué existió el sacrificio? Era un misterio religioso. Finalmente el cristianismo conserva los restos de aquellas viejas ideas, cuando dice que el cuerpo
del hombre es el pan, el cuerpo de Cristo es el pan y la sangre el vino. Son recuerdos sacrificiales, y la misa cristiana es un sacrificio, y se dice así todavía, está en la Biblia así. Entonces, el sacrificio acá no es que no existiera, sí existía, pero era un misterio religioso igual que el sacrificio en otras latitudes. Medio Oriente, Oriente, la India, todo el mundo sacrificó. Todo el mundo sacrificó. Acá, como se ha entendido el sacrificio, es muy confuso el asunto. Los historiadores dicen, bueno, cuando nace Huitzilopochtli del seno de su madre, es el sol que nace y ya mata a los Sensonhuiznahua, a sus hermanos las estrellas, y a Coyolxauhqui y la luna, los mata a todos, le saca el corazón y se alimenta del corazón. ¿Qué quiere decir esto? La idea de Dios se alimenta de la parte más vital del ser humano, del corazón, de la sangre, pero esto es una metáfora. ¿Quién sabe cómo ocurría? Todavía en Homero, en Grecia, se dice, a mi enemigo lo maté y me lo comí. Dice así, porque, y entonces, comer carne humana es un asunto militar, es un problema de guerra. Probablemente había, se llegaba a probar, es muy probable, pero esos eran misterios religiosos y eran muy esporádicos. No es como dicen los cronistas del siglo XVI, que habían fiestas donde mataban a 150,000 y les sacaban el corazón. Eso no puede ser. La prueba de que es un problema militar el sacrificio también está entre los mexicas, porque cuando llegan aquí, a Culhuacán, que los dejan de lado ahí, y finalmente los toleran a los mexicas, y los mexicas piden a la hija del señor de Culhuacán, a Chitómetl, pide a su hija para que case. Bueno, ese es un relato español, quién sabe cómo haya sido originalmente, que para que se case con el dios. Casarse con el dios significaba volver a una muchacha, hija de un señor, de un grupo, volverla principal en otro grupo. Pero se dice que traen a la hija de Achitómetl, los mexicas la sacrifican, le sacan el corazón, le quitan la piel, se la pone un sacerdote danzante, va cosida la piel, la cara también, y danza con la piel, y luego está en el cuarto oscuro del Tlilan, donde hay una portezuela, donde apenas cabe un sacerdote, todo está oscuro, y ahí está este sacerdote con este terrible disfraz de piel de la hija del señor de Culhuacán, de Achitómetl, e invitan al señor, al padre de la hija, para que vea cómo está divinizada la hija. Y entonces entra el señor, obviamente, ve aquel horror una vez que se alumbra con teas. Todo esto lo cuenta Diego Durán, y ve a su hija, y entonces vuelve a la guerra contra los mexicas, y los mexicas se van huyendo en el lago y respiran por cañas, escondidos en la laguna, y ahí encuentran el islote, y ahí encuentran, según ellos, el lugar blanco, igual que Aztlán. Todo es blanco, los árboles, los peces, los conejos, las culebras, todo es blanco, igual que en Aztlán. Y ahí fundan México Tenochtitlan. Ahí encuentran el gran símbolo del nopal. Cuando abandona Huitzilopochtli a su hermana Malinalxóchitl, se le aparece Tezcatlipoca, otra vez el sol y la luna, el día y la noche, y queda encinta de Tezcatlipoca y tiene un hijo que llama Copil. Es curioso que aquí
no aquí cerca, pero cerca de aquí, en el Peñón de los Baños, donde le sacaron el corazón a Copil por orden de Huitzilopochtli para irlo a tirar al lago y fijar con ese corazón el lugar de la fundación de la ciudad, con ese corazón. Cae sobre una piedra, dicen los mitos, y sobre la piedra crece el nopal, y sobre el nopal se posa el águila que devora un pájaro o una serpiente. Y esa es la señal visionaria, como el vellocino de oro. Esa es la señal de la fundación del lugar. Y ahí se funda la gran ciudad que va a dominar a todo el entorno. Ahora, hay la interpretación barroca colonial con Beitia y otros personajes. Decían, el águila está devorando el mal, que es la serpiente, ¿no? Está devorando a la serpiente que indujo a Eva al pecado, nada menos. Es la visión occidental. Es una apreciación de la imagen de la bandera nacional. Es el bien, el sol, el día, la energía dominando al mal, a la noche, a la oscuridad. Había el rito del fuego nuevo que se hacía aquí también, pero se hizo en muchos otros lugares también, ¿no? Que era un rito que expresaba el temor cósmico de que no amaneciera, de que el mundo permaneciera a oscuras, de que el mundo se muriera, porque la muerte es oscura. La vida solamente es luz. Nosotros aparecemos en un escenario mediato, en un escenario que dura unos años, y vivimos en la luz, pero venimos de las tinieblas y acabamos en las tinieblas. Y esto religiosamente puede generar pánico, puede generar o una metáfora del pánico expresada en este rito de el fuego nuevo, ¿no? El fuego nuevo, se apagaban todos los fuegos. El fuego es un derivado de la luz, es un derivado del sol, calienta, etcétera. Se apagaba y se hacía el fuego nuevo se sacaba el fuego con una vara frotada sobre un leño, que es un problema del Golfo de México, de los popolucas. Ellos fueron los que inventaron este modo, pero estamos hablando de la prehistoria, de este modo de sacar el fuego. Entonces, se apagaba el fuego aquí, en el Cerro de la Estrella, y se sacaba el fuego, y ya se prendía la hoguera, y se prendía en otro pueblo y en otro pueblo, y era una fiesta, y se daban gritos, y venía la música, y era la celebración de la vida, era la celebración de que triunfaba la luz sobre las tinieblas. Entonces, eso también está en el signo de la bandera nacional. Por fortuna se conservó también así. Que se vea de modo occidental como que el águila vence al mal de la serpiente es una cosa, pero subsiste la idea de que es la alternancia del águila sol contra la serpiente noche, el fondo de la religiosidad antigua de los grupos indígenas mesoamericanos, de los mexicas, que heredaron grandes tradiciones, y en primer lugar de los olmecas del Golfo de México. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado al maestro Barjau, que no me dio tiempo de presentarlo, pero les voy a platicar un poquito para que ustedes puedan, a partir de esta presentación o post-presentación, entender mucho de lo que nos ha hablado Luis. Él es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología y tiene su maestría en antropología por la UNAM.
Entre sus publicaciones son muchas y ojalá, pues bueno, si quieren luego se las dejo aquí para que ustedes puedan ir después leyendo alguna de sus obras, que son muchísimas y de las cuales les voy a dejar algunas. Él es, además de pues ensayista y gran conferencista, como nos dimos cuenta, es poeta y es escritor. Entre sus publicaciones de novelas se encuentra El Ángel de Piedra, Tequila, País de la Serpiente, donde podrán ustedes también leer alguna de las cuestiones que nos ha platicado. Y como ensayista tiene también varios libros y varias publicaciones, de las que les voy a decir algunas de las que nos ha platicado. Tezcatlipoca, es un ensayo publicado por la UNAM. El mito mexicano de las edades, Hernán Cortés y Quetzalcóatl, La conquista de la Malinche, Náufragos españoles en tierra maya, reconstrucción del inicio de la invasión, Malinche, entre otras tantas publicaciones que tiene. Creo que ha sido un buen inicio para que ustedes, creo que nos ubica muy bien entre lo que vamos a ir platicando los conferencistas en estas reuniones, que nos va a hablar sí del pasado, pero nos va a dar claves, nos va a dar inquietudes, nos va a dar dudas sobre lo que somos. Creo que lo que nos ha platicado Luis nos va a permitir entender cómo es nuestra vida cotidiana, por qué hemos crecido así, cómo son nuestras fiestas, cómo son nuestras ideas sobre la muerte, sobre la vida. Reflejan estas inquietudes que los conferencistas vamos a tratar de ustedes de plantearlo. Pero bueno, quiero más bien pasarle la palabra a ustedes por si tienen algunas dudas, que ahora quisiera que aprovechen al maestro Barjau aquí para plantearle y para que todavía nos siga platicando sobre algunas reflexiones o dudas, observaciones que ustedes tengan. Entonces, pasaría, no sé si quiera alguien preguntar o opinar al respecto para que empecemos brevemente alguna serie de un inicio de preguntas. A ver si allá usted. Solamente un comentario. Mi mamá vivió durante 40 años en un pueblito que se llama San Rafael, junto al volcán Iztaccíhuatl. Yo he hecho amistad con las personas de ese pueblo y me platican esas personas que cuando eran niños iban a la fiesta del Fuego Nuevo. Entonces se organizaba una peregrinación tipo como cuando le llevaban el pescado desde el Golfo de México hasta Tenochtitlan. Dice que varios corredores corrían, llegaban, subían el volcán, el Popocatépetl, bajaban el cráter y con las teas, lo que sé es que en el cráter había vegetación, había agua y había esa parte sulfurosa. Entonces prendían ahí las teas, regresaban al pueblo y entonces venía la fiesta y el baile de los chinelos y las representaciones todavía prehispánicas. Eso dejó de existir en el momento que el volcán entró ya en actividad. Entonces lo que me platican es que hace unos 20 o 25 años dejó de existir esa fiesta como tal. Pero con el paso de los siglos, algunas comunidades indígenas seguían haciendo el rito del fuego solamente. Bueno, sí, pues es una maravilla de información. Ahora son los restos de viejos ritos y viejas costumbres. Una compañera nuestra que ha estudiado la religiosidad remanente en los volcanes y en las faldas de aquí del Popocatépetl, es Margarita Loera. Margarita Loera lleva muchos años estudiando, conoce allá en el Cerro de la Malinche, en Tlaxcala, en Toluca, aquí en los volcanes cercanos, todas las expresiones religiosas en torno a eso. Y yo he leído sus libros y platico mucho con ella sobre eso.
Y a mí me llama la atención cómo permanece la religiosidad en las cuevas. Cómo permanece en las cuevas. Y no queda más que referir como Chicomosto eran 7 cuevas. Y no queda más que referir que en el pasado prehistórico, por lo menos neolítico, el hombre vivió en cuevas y sus primeras expresiones religiosas tuvieron que haberse realizado ahí en cuevas. Entonces, es un resabio. Ahora, fue muy perseguido en el siglo XVI y por eso estos grandes conventos de aquí, que observaban con mucho cuidado que no permanecieran los viejos ritos religiosos de los grupos indígenas para imponer el cristianismo, que fue el gran tesoro. O sea, cuando los españoles vinieron a México, y ya desde las Antillas dijeron, no, pues aquí hay un gran negocio, vamos a esclavizar a los indígenas. Y Colón era proclive a la esclavización, a la esclavitud de los indígenas, pero un gran negocio, porque el esclavo traído de África era 8 veces más caro que el apresado acá entre los grupos indígenas. También Diego Velázquez de Cuéllar, el gobernador de Cuba, era proclive a la esclavitud. Y también el hijo de Colón, Diego Colón, que era el virrey de Santo Domingo, también era proclive a la esclavitud. Hasta que se dieron cuenta, primero la reina Isabel, antes de Carlos V, pero también Hernán Cortés, que el verdadero negocio no era esclavizar, sino cristianizar, porque nada menos que había un continente entero del rebaño de nuestro Señor para llevar a la religión católica que a duras penas se había reinstalado en el siglo XVI con Carlos V y que llevó el cristianismo fue un dominador de media Europa católico, un dominador católico como lo fue Constantino en Roma, ¿no? También la caída de Roma tiene que ver con la imposición del cristianismo. Ahora, algunos autores como Indro Montanelli, un historiador de Roma y de Grecia, pero de Roma, él era italiano, decía que no era el cristianismo el que había dominado al Imperio Romano, sino que el Imperio Romano, los civiles, los ciudadanos, habían descreído del paganismo y habían empezado a concebir una nueva fe con el cristianismo. Entonces, que fue por dentro la caída de Roma. Así también acá la vigilancia sobre las manifestaciones religiosas fue muy rigurosa y muy puntual, y estaban completamente, estaban muy listos, y había tesis teológicas para ver las formas de vigilancia de estas manifestaciones paganas, de estas manifestaciones de la religiosidad prehispánica. Así que esta noticia de la pervivencia del rito del fuego nuevo hasta la época de un par de generaciones atrás es prodigiosa. También se ha hablado de que habían ciertas formas de sacrificio en Chiapas y acá en el Estado de México, un poco escondidas. Es posible, es posible. ¿Quién más puede tener? Yo tenía una pregunta y luego usted, sí, señor. ¿Dónde quedó Aztlán? ¿O a dónde estaba Aztlán? Seller decía que no había existido Aztlán, que era una invención de los mexicas para justificar la construcción de la ciudad en medio del lago, diciendo que Aztlán había estado en un lugar en Nayarit, ubicado en Nayarit, que era Meztitlán, y que la ciudad de México, Tenochtitlan, era una réplica de ese
Yo fui allá a Meztitlán para ver, y efectivamente era parecido al plano de lo que habría sido México Tenochtitlan. Puede ser que haya sido ahí, en Meztitlán, la vieja Aztlán, pero no se puede comprobar, así que era, sí. La señorita, sí, usted. No. Sí. Mi pregunta es una duda y que se puede pensar que ya desde entonces ya existía la cosmogonía y ya se veían los diferentes planos inferiores, superiores del cielo, del inframundo, y por eso la montaña sagrada y todo aquello ya desde entonces, o esto es antes de Aztlán. Como dije al principio de mi charla, antes de Aztlán no tenemos historia, solamente tenemos un par de fuentes: la historia de los mexicanos por sus pinturas y el Histoire du Mexique, atribuidas a Andrés de Olmos, en donde se habla de la aparición de los dioses, pero no hay un relato histórico antes de Aztlán. Pero sí, ya en la religión, antes de la llegada de los españoles, sí había ya este conocimiento de estratos del cielo ocupados por deidades, lo mismo hacia abajo, los 9 señores de la noche, y arriba 13 dioses también, culminados en el último cielo, en la última etapa del cielo, por Tonacatecutli, Tonacacihuatl, señores del sustento, o con otro nombre, Ometecutli y Omecihuatl, los señores duales, ¿no? Señor 2 y señora 2, que es la base de la religiosidad antigua, que es dual, es una religión dualista, el sol y la luna, el día y la noche, todo esto. Sobre la historia de México, por supuesto que había grupos, reinos muy importantes, que estuvieron a lo largo del tiempo, otros coincidieron en el tiempo, pero no se llegó a formar un país. Eran reinos separados como eran los reinos medievales europeos. Era un conde con un castillo que luchaba contra su vecino, y así era acá también. Entonces no se llegó a la idea de la conformación de una entidad nacional. Hubo ciudades-estados como Tenochtitlan, pero no se llegó por vía del sistema de sometimiento que tuvieron algunos grupos sobre otros, de que no había reciprocidad, no se llegó a considerar una entidad geográfica más grande con el estatus de una nación. Y si se hubiera llegado a configurar esa nación, la historia hubiera sido otra cosa. Pero claro, en la historia el hubiera sido no tiene ninguna importancia, como sabemos, ¿no? Bueno, sí. Quisiera agradecerles tanto al exconvento de Pinuso como a usted su conferencia verdadera. Exconvento de perdón, estoy un poco perdida en la geografía. Y a usted por su exposición, para mí muy enriquecedora. Y la duda que yo tengo es si se tiene una idea, un número fidedigno del número de habitantes que se tuvo en la Gran Tenochtitlan. Sí, hay muchas hipótesis, no había censos, entonces es difícil, pero se ha calculado que había 100,000 personas, otros dan el número de 40,000. Es difícil comprobar, no se puede saber, ¿no? Pero sí debe haber habido alrededor de unos 100,000 habitantes. Es una ciudad grande, una ciudad populosa. Pero lo curioso de nuestro país es la vocación urbana que había en México. Desde muy temprano la gente vivía en ciudades, una vocación urbana, a pesar del peso que tenía la agricultura y que se vivía un poco de eso. Sin embargo,
la vida legal, la vida religiosa era en grandes ciudades, y había miles. Ustedes ven, por ejemplo, no solo aquí, en todo el país, ustedes ven en el área maya la cantidad de ciudades grandes que había, es impresionante, en Oaxaca, en el Estado de México, en todas partes. Entonces, era una latitud muy poblada y con otro régimen sociopolítico diferente también. Bueno, antes de darle las gracias al maestro por esta interesante exposición, esta conferencia, quiero decirles que por favor hay una lista aquí afuera, que nos dejen su nombre y su correo para mandarles materiales como algunos libros, en este caso del maestro Luis Barjao, que son muy interesantes y que van a ampliar todas esas dudas que seguramente se han quedado ahí entre todos nosotros, y también de algunas conferencias y algunas ponencias que aún nos faltan y que son parte del curso, donde les estaremos dando algunos materiales previos a su asistencia, y además, bueno, también invitarlos a que también hay cafecito y galletas para que puedan disfrutar ustedes, y por supuesto darle las gracias al maestro Barjao por una conferencia tan bonita, tan interesante. Los esperamos el próximo jueves, por favor. Gracias.